Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar 2 minuticos mientras se terminan de conectar y ya empezamos. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la presentación. Obviamente en unas semanas que hemos tenido un poco volátiles, producto de lo que ha venido pasando en el entorno internacional. Y en ese sentido, pues queríamos tocar un poco lo que había venido pasando. Realmente ha sido un tema muy cambiante que pues incluso lo que les teníamos preparado ya esta mañana, pues incluso muchas cosas tocó modificarlas para hoy en la tarde, dado que fue un día bastante movido en términos de anuncios respecto pues a todo lo que viene pasando en temas de aranceles. Entonces, pues inicialmente queríamos empezar por lo que fue la semana anterior, una semana atrás, donde tendríamos pues ese día inicial de anuncios en los cuales pues íbamos a conocer efectivamente cuáles iban a ser, valga la redundancia, esos anuncios por parte de Donald Trump, donde inicialmente pues tuvimos un anuncio de un arancel base del 10% para todos los países eh, a nivel global. Y pues esto, digamos que frente a lo que se venía especulando en días atrás, pues era prácticamente la mitad de lo que en general se venía rumorando que podía ser un 20%. Esto pues inicialmente fue positivo. Ya los anuncios que se hicieron la semana pasada pues fueron, una vez teníamos el mercado cerrado, entonces los futuros alcanzaron a reaccionar de forma positiva, subiendo incluso hasta un 2%, pero después vinieron evidentemente los anuncios pues que de pronto el mercado no quería oír. Y pues esos obedecían básicamente a unos aranceles básicos para algunos países, em, dentro de los cuales pues hubo sorpresas tanto positivas como negativas, pero en términos generales pues sí se dio una lectura un poquito negativa, dado que pues había algunas bases bastante altas, como en el caso de China, quizás algo también para la Unión Europea y países, por ejemplo, del sudeste asiático como Vietnam, que incluso alcanzaron a tener un arancel cercano al 49%. Entonces, pues eso evidentemente generó desde ese mismo día, es decir, una semana atrás, pues tuvimos nuevamente, digamos, desvalorizaciones, caídas en los mercados financieros, sobre todo en los mercados de renta variable. Tuvimos temporalmente una debilidad del dólar, y si nos remitimos, por ejemplo, a lo que pasó el jueves anterior, específicamente para el caso del peso colombiano, pues vimos un peso colombiano y unas monedas en la región que ganaban terreno frente al dólar. Sin embargo, pues el petróleo y algunos otros commodities también tuvieron desvalorizaciones y adicionalmente pues tuvimos un comportamiento muy similar a lo que hizo el dólar, de quizás una jornada de relativa calma para la deuda pública en moneda local y de países emergentes. Sin embargo, pues a partir del segundo día, pues ya tuvimos nuevamente un desempeño un poco más negativo. Em, en la tabla pues superior, digamos que queríamos como mostrar de pronto dónde estuvieron esa diferenciación. Digamos que lo que se había hablado previamente en términos de China era un 60% una vez se hizo el anuncio,
digamos que el monto total iba a ser de un 54%, un 20% que se había establecido previamente, más un anuncio de un nuevo 34%. En el caso de la Unión Europea, pues se había hablado inicialmente de un 25%. El anuncio inicial fue del 20% la semana anterior. Para el caso de Colombia, pues que en algún momento cuando tuvimos algo de esta discusión entre los gobiernos, pues se habló de pronto un 25%. Terminamos con la tarifa base para todos o para muchos de los países con un 10%. En el caso del Reino Unido, pues no se había hablado, fue un 10%. Japón fue un 24% y bueno, otros países de la región con un 10%. Y pues obviamente aquí empezó un poco el temor de mercado con las posibles consecuencias que esto podría traer. Y en ese orden de ideas pues hemos oído nuevamente hablar sobre temas de recesión, hablar sobre temas de esta inflación, obviamente las presiones inflacionarias que esto trae, dado que pues si lo queremos mirar de otra forma, evidentemente es un encarecimiento de productos para los ciudadanos que incluso de los países que incluso están, digamos, que implementando estos aranceles. En este caso, pues obviamente un tema inflacionario para la gente en Estados Unidos y pues consecuentemente con toda la reacción que iban a tener los países, pues muy seguramente una posible guerra comercial eh, en, por producto de las represalias que los demás países pudieran tomar. Entonces, pues la respuesta, digamos que inmediata, eh, de China con unos aranceles del 34% a todas las importaciones de Estados Unidos. Em, Adicionalmente, pues se pusieron también, digamos que algunos aranceles, algunos materiales puntuales. También se empezaron a revisar temas de negocios de empresas que tienen, digamos, operaciones en los dos países. Y eso, pues, digamos que hasta el momento o hasta hoy, pues seguía siendo como parte del análisis de cada gobierno de que, pues, otras cosas podría tener. Por ejemplo, hoy el Banco Central de Chino, pues, anunciaba que algunos bancos que tienen obviamente un control estatal les estaba impidiendo realizar compras de dólar, tanto pues para su propio negocio como para clientes, y muchas de estas medidas pues venían siendo analizadas por los dos gobiernos y posiblemente pues se implementarían hacia futuro. Esta mañana pues nuevamente iniciábamos con unas noticias un poco negativas en la medida que eh, Donald Trump pues anunciaba que producto de esas represalias pues claramente China se estaba equivocando, y ellos pues seguramente no iban a dar su brazo a torcer en ese sentido y iba a implementar digamos que unos aranceles adicionales que incluso pues ya llegaban a niveles del 125%. En ese mismo camino, pues China también respondía y anunciaba pues también algún incremento adicional. Esto pues básicamente castigando esas respuestas que muchos o que principalmente China había tenido sobre Estados Unidos, dado que algunos países y ya lo que se venía mencionando por parte del gobierno de Estados Unidos era que cerca o alrededor de 70 países ya habían tenido comunicación con la Casa Blanca buscando poder llegar a algún acuerdo o alguna negociación. Y pues dada esa diferenciación en la respuesta que tuvieron muchos de los países y que tuvo China, pues obviamente iban a ser un poco más exigentes y un poco más directos con lo que a China pues tenía que ver. Adicionalmente, pues en el caso, digamos, de la Unión Europea, el comisario de comercio también ya venía, digamos que teniendo algunas conversaciones con Washington. Básicamente aquí se estaba pues de cierta forma también buscando alguna negociación. No obstante, hoy se anunció un primer paquete de medidas de represalias, golpeando cerca de o grabando productos de Estados Unidos por cerca de 20.000, 21.000 millones de euros, y que se plantea puede ser una primera respuesta dado que pues se tenía la posibilidad o se estaba contemplando la posibilidad de hacer un incremento adicional, creo que en el mes de mayo y algo más adelante. Vamos a ver con los anuncios posteriores que tuvimos durante el día y que ya les comento al respecto, pues qué postura vaya a tomar entonces la Unión Europea hacia adelante.
Otros países, como en el caso, digamos, de Corea del Sur, también habían tenido pues algunas conversaciones, estaban discutiendo el tema de algunos aranceles, desequilibrios comerciales, y Trump enfatizando pues sobre todo en la cooperación militar y en la reducción del superávit surcoreano, mientras que en el caso de Vietnam, que como lo mencioné hace una semana atrás, fue pues quizás una de las sorpresas más importantes, con un arancel bastante alto, cercano al 49%, eh, pues estaría ofreciendo un arancel cero a los productos de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos pues también estaba exigiendo cosas adicionales como pues para entrar en esa negociación, como controlar el desvío pues digamos de algunas mercancías em, chinas, y la protección de la propiedad intelectual y la eliminación del IVA como barrera comercial. Eh, entonces, pues realmente lo que tuvimos desde estos anuncios la última semana, pues han sido, digamos que noticias muy cambiantes, que han generado obviamente unos movimientos muy fuertes de mercado, pero que a lo que nos traían hoy en la mañana básicamente, previo a la apertura de mercado, era pues evidentemente una lucha mucho más marcada entre Estados Unidos y entre China, con unas decisiones de incrementos en los aranceles adicionales importantes, como lo decía, básicamente hacia China casi a un 125%, y una respuesta china que ya había llevado pues digamos esos aranceles hasta el 84%. Ya hablar digamos de números del 125% pues eran unos números bastante altos que de cierta forma pues daban como una lectura de hasta qué punto esto podría llegar, o hasta qué punto ellos pues iban a seguir digamos en esa lucha, que pues ya uno quizás podría llegar a entender esos anuncios iniciales, quizás algún aumento adicional, pero hablar ya de estos incrementos pues básicamente no tenía mucho sentido. ¿Qué pasó? Pues hoy tuvimos también una apertura de mercado muy duditativa, con algunas desvalorizaciones, principalmente pues la renta variable seguía siendo algo de lo más afectada, pero a mitad de la mañana nos sorprenden, digamos, con algo de noticias muy cambiantes frente a lo que habíamos tenido pues en la preapertura del mercado, y es que básicamente Trump anuncia una tregua de 90 días a esos países que no tomaron retaliaciones contra Estados Unidos. Entonces, pues una primera noticia positiva que evidentemente generó un cambio de sentimiento y un sesgo muy positivo en el mercado en la jornada de hoy, llevando a que pues tuviéramos un cambio, un rebote importante frente a lo que habíamos visto pues en los últimos días. Em, Sumado a esto, y aquí, bueno, también me gustaría recalcar en que básicamente esta mañana Trump, antes de haber hecho este anuncio de la tregua de los 90 días, pues básicamente decía que él consideraba que ahorita había una oportunidad muy importante de mercado, y una opción de compra muy importante, cosa que no es, digamos, frecuente oír, obviamente, de manos de un presidente, y obviamente que no tiene pues digamos ningún sentido a lo que se ha venido dando al manejo del mercado pues en estas últimas semanas, donde incluso pues hace un par de semanas atrás nos decía, una vez inició toda la caída del mercado, que ellos no estaban mirando el mercado, y que realmente pues no era su preocupación inmediata la reacción que estaban teniendo los mercados ante las fuertes desvalorizaciones que veníamos viendo en muchos de los activos. Entonces, pues un cambio muy radical en la postura a media mañana, y ya digamos hace unos minutos también con el mercado cerrado, pues básicamente anunciaban también que no se imaginaba aumentar aún más los aranceles a China. Entonces, pues retrocediendo, digamos, considerablemente en lo que habían sido los anuncios de estos últimos días. Entonces, pues un tema bastante complicado, un tema que evidentemente creemos que por más que hemos recibido también buenas noticias, hay que seguir obviamente haciendo seguimiento. Uno no sabe que en el día a día cómo puedan seguir cambiando estas posturas, y lo que sí es cierto es que pues finalmente, independientemente de lo que estaba pasando también en temas de aranceles, pues hay algunas variables importantes que toca seguir monitoreando en Estados Unidos. Eh, ya lo habíamos tocado hace un par de semanas, donde nosotros mencionábamos que básicamente lo que el mercado hoy por hoy estaba o en su momento estaba incorporando, y creo que hasta hoy
también a media mañana era un hecho, era un mercado que estaba previendo una desvalorización, una desaceleración, perdón, en la economía estadounidense con una probabilidad de recesión, la cual incluso muchos analistas pues la venían revisando al alza desde niveles de 30 al 60%, lo que pudiera ser una recesión en Estados Unidos. Y hace un par de semanas nosotros les mostrábamos que muchas de las encuestas y sobre todo lo que se llaman los datos suaves, que anticipan, digamos, esos datos que vamos a tener realmente al final, como números ya de la economía, como el resultado final de la economía, pues venían mostrando esa preocupación y eso a partir de encuestas de expectativas del consumidor, de expectativas de inflación, pero sobre todo digamos que muy alineado es en esa percepción de la economía, no tanto en la certeza, digamos, de los datos de la economía o en los datos puntuales de las encuestas. Y en ese sentido, pues ayer el presidente de la Reserva Federal de Chicago advertía que básicamente lo que ellos estaban viendo con todo este tema, digamos, de los impactos de aranceles, a él le preocupaba mucho porque básicamente no podían esperarse a que, por ejemplo, cerraran las cifras del primer trimestre y ellos se reunieran en el mes de, a finales de abril o en, o en mayo para evaluar los datos del primer trimestre de la economía y darse cuenta que el crecimiento se había disminuido, que la inversión se había disminuido, que quizás el desempleo se había deteriorado o que incluso la inflación pues estaba presentando digamos, alguna presión adicional. Y en ese sentido, era muy importante entender lo que realmente estaban reflejando las empresas, básicamente en el día a día y en el tiempo real. Y obviamente ahí las empresas sí han levantado la mano y han dicho que claramente hay un tema de incertidumbre que pues ha generado un tema que ya se traduce pues un poco más a lo que venía siendo el comportamiento del consumidor y es mucho nerviosismo, incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el entorno laboral y obviamente eso lleva a que al final pues se desaten decisiones de disminuir o aplazar consumo y eso pues se va a ver reflejado en muchos de los resultados de las compañías y por otra parte pues también unas expectativas inflacionarias que van a impactar a las compañías en producto pues de todo este tema de los aranceles y que en muchos casos estaban llevando a que se aceleraran muchos pedidos de compra, las empresas se abastecieran un poco de inventario, esperando o buscando anticiparse a lo que pudiera ser hacia adelante pues algunas presiones en costos. Entonces, un poco el mensaje en ese sentido era eh, digamos que tener algo de cautela y hay que anticiparnos a lo que va a pasar, porque si esto lo unimos también con lo que dijo la semana pasada o el viernes pasado Jerome Powell de la Reserva Federal, donde también advirtió que toda esta situación, independientemente de que en algún momento vimos que las tasas en Estados Unidos estaban bajando y los bonos del tesoro estaban bajando, pues ellos debían enfocarse 100% por ahora en la inflación y que obviamente pues un entorno de incertidumbre como este no les iba a permitir tomar unas decisiones con un 100 o un 80, un 90% de confianza de que el camino de la inflación iba a seguir desacelerándose y que iba a ser el momento correcto para recortar las tasas de interés. Obviamente esto venía de cierta forma influenciado por algo también de palabras de Donald Trump, quien había mencionado o mencionó ese mismo viernes que producto pues, de los descensos de tasas que habían tenido los bonos, la Fed no tenía ninguna excusa para empezar a recortar las tasas de interés. Entonces quiso desmarcarse un poquito de esa postura del gobierno, centrar su mensaje volviéndolo un poco más hawkish en cuanto a que primero tienen que estar con la certeza de que la inflación pueda disminuir y obviamente todo este entorno pues no pareciera ayudar en ese camino o por lo menos generaría mucha incertidumbre y no sería óptimo como lo hemos visto en decisiones de muchos otros bancos centrales e incluso del mismo Banco de la República que ya lo tocamos más adelante, pues es mejor ser prudente y por ahora mantener las tasas de interés. Eso hasta, digamos, básicamente la semana pasada había generado un efecto muy positivo en los bonos del tesoro. Aquí en la gráfica ustedes están viendo en la línea azul el, el comportamiento, digamos, de la tasa de interés de los bonos del tesoro a 10 años en Estados Unidos y en la línea inferior el comportamiento de los bonos de 2 años.
ustedes se dan cuenta, a partir del 2 de abril, cuando se hizo el anuncio, y por eso marcamos ahí en la gráfica unas líneas horizontales, pues tuvimos una caída importante en las tasas, que por ejemplo en la referencia de 10 años alcanzó a llevarnos a niveles más o menos del 3,90, y ayer y esta mañana habíamos vuelto a niveles del 4,40 siendo un nivel por encima del 4,20 que teníamos tras los anuncios de hace una semana, y en la referencia de 2 años, pues un 3,90 que también estaba, o incluso el 4% esta mañana, que también estaba por encima pues de esa tasa en que en su momento estaba el bono del Tesoro de 2 años en Estados Unidos hace una semana. Y eso pues es otro factor que estaba generando también algo de distorsión del mercado. Aquí hay que entender un poco, y al final quiero, con la última diapositiva voy a relacionar esto que les estoy comentando, pero por momentos digamos que no había como mucho orden en lo que estaban haciendo los activos en el mercado, y cuando se dan estos escenarios, digamos, de incertidumbre, de entre comillas, pues crisis, vemos que normalmente pues la mayoría de los activos tienden a desvalorizarse, incluso lo que debiera valorizarse pues por momentos o muy de forma temporal lo hace, y puede que haya momentos donde también entre a desvalorizarse y no vaya mucho con la lógica del mercado. Y aquí lo que el mercado entonces entendía y pues en general analizábamos nosotros es que de cierta forma todo esto que se estaba implementando pues era una razón importante o una forma para que el gobierno Trump pudiera disminuir un poco las tasas de interés, y a partir de ahí no solo generar una presión para la Reserva Federal, como ya lo comentaba ahorita, sino que estas tasas pues son directamente relacionadas con lo que uno puede ver en las tasas de interés en Estados Unidos, por ejemplo, con las tasas de los créditos hipotecarios. Entonces, pues lograr reducir el bono de 10 años en cerca de unos 50, 40, 50 puntos básicos, pues evidentemente eso iba a generar también algún choque sobre esas tasas de interés de la economía. Y por otra parte, porque durante este primer semestre de 2025, pues los vencimientos que tiene Estados Unidos en materia de bonos de interés, perdón, de bonos del Tesoro, pues es un vencimiento importante, cercano a 9,2 billones de dólares, lo cual pues representaba casi el 25% del total de la deuda de Estados Unidos. Entonces lograr, digamos, abaratar un poco ese endeudamiento de Estados Unidos para poder renovar esa deuda, pues claramente iba muy a favor de lo que pues es uno de los objetivos por parte del gobierno Trump también, y es poder primero reducir el endeudamiento y sobre todo pues trabajar en términos del déficit em, que se ha generado estos últimos años en Estados Unidos, y un endeudamiento como porcentaje del PIB que claramente pues, ya excede niveles del 100%. Básicamente el 70% de los vencimientos que se tenían para este año ocurrían durante este primer semestre. Entonces, pues en parte, digamos que ahí también había un trabajo por hacer de lograr disminuir por lo menos bien sea, digamos, desde el punto de vista de la narrativa de mercado o con las decisiones que se estuvieran tomando, lograr reducir esas tasas, pues iba a ser muy favorable por ellos. Sin embargo, creemos que a partir de lo que ha sido este comportamiento y que prácticamente negó esa caída, pues también empieza a jugar algo de una especie de retaliación por parte de otros países, donde evidentemente destacamos mucho más el caso de China. En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver a corte de enero, que pues son las últimas cifras oficiales, cómo está distribuido por país los bonos o la deuda de Estados Unidos, donde básicamente entre Japón y China pues se tiene algo así como el 20, el 21% de la deuda, y claramente China pues ha venido los últimos años deshaciéndose o vendiendo gran parte, digamos, de esos bonos, cambiando mucho de eso probablemente por oro, donde hemos visto muchos bancos centrales, incluyendo al Banco de China, comprando oro, lo cual pues también ha sido una razón favorable para el comportamiento del precio de este commodity. Pero digamos que ese 9%, o ser casi que el segundo tenedor de deuda de Estados Unidos, pues también podía ser una reacción, y el hecho de empezar, digamos, a vender esos bonos, pues claramente estaba presionando las tasas al alza,
y obviamente iba en contravía con lo que estaba esperando Donald Trump y con lo que venía viendo el gobierno. Entonces, pues como pueden ver, fue una semana bastante volátil, de muchos cambios, de muchos anuncios, de muchos anuncios encontrados sobre todo, y un tema, digamos, muy político dentro de lo que fue el comportamiento del mercado, que obviamente pues generó una volatilidad bastante fuerte, que pues por lo que, como les digo, hasta esta mañana pues habíamos tenido un comportamiento muy diferente a lo que fue el cierre hoy de los mercados, donde ya vimos entonces pues un cambio en el comportamiento significativo. Terminamos con un Nasdaq que subió cerca del 12%. Eso pues para un índice realmente es un movimiento bastante fuerte y bastante agresivo. El Standard & Poor's subió casi 500 puntos el día de hoy, más o menos desde los 5.000 a los 5.500 puntos, con una valorización también cercana al 10%, y un Dow Jones que también subió el 8%, y pues obviamente eso se trasladó al comportamiento de muchos otros activos, es decir, las bolsas de la región también cerraron con un comportamiento bastante positivo. Nuestra bolsa local, una valorización del más del 3%, similar a lo que pasó en Brasil, Chile, México, etcétera. En términos de commodities, también vimos una recuperación muy importante en los precios del petróleo, que esta mañana caían cerca del 4% y terminaron con valorizaciones superiores al 4%, y pues en ese sentido la mayoría de activos corrigieron frente a lo que veníamos viendo pues estos últimos días. Ya entrando un poco en materia local, tuvimos la decisión del mes de marzo del Banco de la República, una decisión que pues era bastante esperada por el mercado. Como ustedes saben y ya lo habíamos mencionado, que ya en esta decisión de marzo ya estaban los tres codirectores del banco que están en la Junta y que había nombrado el gobierno, y donde en algún momento se especuló que estos, inclinándose por una postura de mayores recortes de tasas de interés, como lo ha venido sugiriendo el gobierno, pues obviamente iban a influenciar para que esa decisión nos llevara a empezar o a ver otro recorte, a pesar de las decisiones que venía tomando el banco desde el mes de diciembre, donde pues decidió pausar los recortes que habíamos tenido durante el año 2024, producto pues de lo que principalmente o en un alto porcentaje asociamos era el comportamiento de muchas de las variables internacionales, y sobre todo pues con una inflación que se había estancado o por lo menos se había estabilizado durante estos últimos 4 meses, y no estábamos viendo el mismo descenso que vimos en gran parte del año 2024. Entonces existían algunas dudas. La votación finalmente optó por mantener las tasas de interés en niveles del 9,5%, con una votación de 4-3, donde 4 codirectores votaron por mantener esa tasa estable, mientras que 3 codirectores votaron por una reducción de los 25, de los 50 puntos básicos. Una reducción que adicional pues se ve un poco agresiva si miramos que en votaciones anteriores pues habíamos tenido algunos codirectores votando por 25 puntos básicos. Entonces pues en este sentido digamos que se empezó con un tono un poquito fuerte de esos 50 básicos, y creemos que eso pudo inclinar a que una de las codirectoras, que pues básicamente se habla respecto a Alga Lucía Costa, ella pues quizás hubiera de pronto votado por un recorte de 25 puntos básicos, pero pues esas votaciones un poco fuertes o de mayor magnitud en 50 puntos básicos, pues la hayan optado a ella también por mantener y respaldar a quienes no veían algún recorte. Em, Basado en que también se dio pues esta decisión, en que obviamente la inflación, como lo mencionábamos hasta el corte del mes de febrero, pues habíamos tenido una inflación en el 5,28, donde pues prácticamente habíamos tenido 4 meses de bastante estabilidad, e incluso pues el mes de febrero habíamos tenido un repunte del 5,20 al 5,28, y algunos riesgos en materia de, pues de la situación fiscal y sobre todo la incertidumbre externa, producto pues de lo que ya comentábamos anteriormente. Tocaron el tema del crecimiento económico, donde básicamente el PIB, pues que creció el 2,4% en el cuarto trimestre del 2024, ya tenían el dato del índice de seguimiento a la economía del mes de enero con un crecimiento del 2,5%,
y se modificó esa proyección de crecimiento para el año 2025, elevándola al 2,8% desde el 2,6% anterior, lo cual pues obviamente en la medida que se ve o se veía por lo menos una expectativa de recuperación que quizás pudiera generar también alguna presión desde el frente, digamos, de demanda y de inflación, pues obviamente iba también a restringir la posibilidad o los hace a ellos pensar un poquito más cuando estén optando, digamos, por una decisión de recorte de tasa. En términos de mercado laboral, pues las cifras también han venido siendo relativamente positivas, con una tasa de desempleo que ha venido disminuyendo, obviamente con muchas aristas en lo que se puede concluir del dato final. eh, Sin embargo, pues en la medida que se ha venido dando una mayor ocupación, pues eso también es una variable que ellos deben tener en cuenta y claramente las condiciones externas, pues que no eran las óptimas eh, para pensar, digamos, en una decisión de recorte y sobre todo porque pues el panorama mucho más restrictivo en Estados Unidos pues venía anticipando que los recortes pues iban a ser también lentos y graduales. Como ustedes lo saben y lo presentamos hace un par de meses, pues nuestro escenario base es que muy seguramente este año quizás íbamos a tener uno o dos recortes cuando tuvimos la volatilidad de mercado estos días. Incluso el mercado llegó a considerar cuatro o cinco recortes que creemos puedan ser un poquito excesivos por lo mismo que mencionábamos anteriormente y es una Reserva Federal que todavía no se encuentra muy convencida de que la inflación sea una razón para que ellos puedan estar tranquilos y recortar las tasas de interés. Entonces, pues en conclusión, no se modificó la tasa, van a estar obviamente pendientes de lo que suceda. Yo creería que pues finalmente este tema de lo que estamos viviendo hoy en los mercados y tanta volatilidad y sobre todo pues la falta de claridad en lo que pueda llegar a pasar con temas de aranceles, pues van a ser elementos adicionales para pensar que en esta reunión del mes de abril, muy seguramente o con una alta probabilidad que pensemos que va a ser difícil en algún recorte de tipos de interés. Obviamente habrá que ver si de pronto uno de esos cuatro directores opte por un recorte de 25 puntos básicos. En caso de que lo hiciera, pues quedaría dividida la votación de 3-1 y en ese sentido pues no tendríamos el recorte esperado. En caso de que los tres codirectores que votaron por los 50 puntos básicos pues se alineen por esos 25, pues sí tendrían una mayoría y podríamos ver algún recorte. No obstante, y a pesar de que ya conocimos los datos esta semana de inflación a nivel local que nos permitieron tener un descenso en la inflación a niveles del 5,09, desde ese 5,28 pues que tenían como último dato en esa junta del Banco de la República, y que va muy alineado con lo que en términos generales pues veníamos esperando y venía esperando en general el mercado. Nosotros creo que también lo mencionamos desde inicio del año, un poco la expectativa es que esta senda de disminución en la inflación sea un menor ritmo de lo que vimos el año anterior, pero que quizás hacia este primer semestre, finales de este primer semestre del año, pues pudiéramos acercarnos un poco hacia niveles del 4%, lo cual también corresponde pues con lo que es la expectativa de cierre de año en materia de inflación. Ya hemos tocado pues, en presentaciones anteriores, no lo traemos hoy, pero claramente las expectativas de inflación también se han venido modificando un poco al alza frente a lo que teníamos 3, 4, 5 meses atrás y en ese sentido pues hoy podríamos estar hablando de una inflación de cierre del año un poco más por los lados del 4,5%. ¿Qué caracterizó pues estos datos de inflación del mes de marzo? Básicamente alojamientos, servicios públicos y otros combustibles que aportaron casi 1,93 puntos pues al dato total con una variación anual del 6,29%, mientras que su variación mensual fue del 0,56. Si lo miramos desde el frente de la contribución mensual, pues fue una contribución del 0,17 a este dato que tuvimos en el mes de marzo, que fue de 0,52 en términos mensuales. Factores como arriendos que siguen todavía por encima del 6%, pues siguen presionando los datos. Adicionalmente, agua y servicios relacionados con la vivienda, donde hubo temas también de, por ejemplo, de la administración de las viviendas, pues mantuvieron
unos ritmos de crecimiento que marcaron un poco ese comportamiento de este rubro y compensado un poco por el alza en la electricidad y gas que se moderó un poco frente a lo que habíamos evidenciado el mes anterior. Otra categoría pues fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que también contribuyó con cerca de 0,88 puntos en la lectura anual y tuvo una variación de 4,67 de forma anual. Las bebidas no alcohólicas tuvieron una variación cercana al 20%, impulsadas por mayores costos de producción y consecuentemente pues algunos ajustes de precios, mientras que algunos alimentos tuvieron una variación cercana al 3,5%, con unas alzas un poco más moderadas en frutas, carnes y cereales. Y otra categoría pues fue la de restaurante y hoteles, que presentó una variación anual del 7,34%, aportando 80 puntos a ese incremento, basado en temas de comidas por contrato y servicios de alojamiento por mayores costos operativos. Y pues en la parte que de forma más positiva contribuyó pues a este dato, digamos que fue en la parte de transporte, donde pues tuvimos un aporte también de 0,66, con una variación anual del 4,88. Si ustedes ven, pues la mayoría de las variaciones anuales de estas categorías todavía están por encima del 4%, más cercanas hacia el 5%, incluso por encima, lo cual pues muestra que obviamente hay algunas categorías que están muy lejanas todavía de lo que es ese rango objetivo del Banco de la República, eh, que no hemos logrado, digamos, meternos entre el 2 y el 4%, que es el objetivo que tiene el banco. Entonces, pues un dato que tuvo, yo diría que en términos generales no sorprendió mucho al mercado, que va de acuerdo pues a lo que se espera, y era que pues más o menos también finalizando este primer trimestre pudiéramos ver algún descenso en la medida que ya se va diluyendo también un poquito el efecto indexación que tenemos en la economía, producto pues de lo que había sido la inflación de cierre del año anterior. Por otra parte, en términos de deuda pública, pues tuvimos los resultados del mes de marzo de compradores y vendedores en el mercado de TES, donde los bancos comerciales, las entidades públicas y la fiducia pública, pues fueron los principales compradores o compradores netos, mientras que las instituciones oficiales y las carteras colectivas y fondos administrados pues estuvieron en las ventas netas, eso sí con unos montos un poco o bastante bajos, inferiores a 1 billón de pesos en las ventas netas, lo cual pues en parte digamos que compensó un poquito lo que habíamos tenido a inicios de mes, donde habíamos tenido pues algo de presiones sobre el mercado de deuda pública, y lo que pasó realmente en el mes pues obedeció un poco más fue al contexto externo, a pesar de que obviamente pues sigue estando el ruido fiscal de por medio, y pues va a ser un elemento que evidentemente va a seguir pesando sobre el comportamiento pues de este tipo de activo. Siguen los fondos de pensiones como el principal tenedor de deuda pública con un 32%, seguido los fondos de capital extranjero con un 17%, que han venido, digamos, disminuyendo su participación en los últimos 2 años también de forma importante. En algún momento llegaron a tener algo cercano al 30%. Otro tema importante, pues, y en la última semana también eh, oímos bastante sobre el director de crédito público anunciando que estaban buscando, digamos, algún tipo de cambios en la colocación de TES y en el financiamiento del gobierno. Esto porque evidentemente lo que viene pasando con las tasas de largo plazo, tema que ya pues de pronto hemos discutido también en presentaciones anteriores, quizás ya lo miramos ahorita, pues venía generando una presión muy fuerte sobre las tasas de los bonos de largo plazo en Colombia, eh, donde llegamos a ver las referencias de más largo plazo por encima del 12,5, 13%, lo cual pues claramente son unas tasas históricamente altas y que pues incluso no tienen, digamos que algo de comparación con países similares en términos de lo que nosotros tenemos de calificación crediticia, lo cual pues no es más que un reflejo de esos riesgos fiscales que está presentando el país y que el mercado ya lo incorporó en los activos. Entonces, como estrategia por parte de la Dirección de Crédito Público y obviamente el Ministerio y el Gobierno, pues estaba buscando modificar, hacer algunas modificaciones para los cuales pues se han contemplado, vamos, hacer emisiones en otras monedas, como en el euro, y hacer
emisiones en otras referencias y no en esas referencias de tan largo plazo que obviamente pues pagan unas tasas mayores y buscar pues digamos que algunas emisiones en algunos vencimientos nuevos. Em, en ese sentido, hoy tuvimos una primera colocación, una primera emisión de referencias con vencimiento en el año 2029 y 2040, se hicieron casi 1,1 billones de pesos, donde básicamente 778.000 millones se colocaron en bonos con vencimiento del 2029, con una tasa de prácticamente el 11%, 10,995, y 347.000 millones de pesos con bonos en vencimiento en el 2040, con una tasa cercana al 13%, 12,9%, lo cual pues si lo vamos a mirar en contexto siguen siendo unas tasas obviamente bastante altas, acordes con lo que está hoy por hoy negociando el mercado, y pues un papel de vencimiento en el año 2029, es decir, a 4 años, pues una referencia de 4 años en niveles del 11%, pues claramente es una tasa que llama la atención desde pues lo que es la rentabilidad real de ese papel, pero que como ya lo decía, pues tiene digamos que un componente importante de riesgo incorporado en los precios. En el mercado de deuda privada, pues hemos tenido un comportamiento un poquito más estable. Digamos que esta última semana, pues realmente no hubo mucha volatilidad y lo que sí se ha visto, pues ha sido, digamos que un mercado un poco más defensivo que se sigue concentrando, pues es en la parte corta, en vencimientos entre 1 o 3 años, producto, pues digamos, de esa misma incertidumbre y pues sobre todo la volatilidad que uno puede tener en otros activos, donde claramente en la deuda pública pues hemos tenido una volatilidad mayor. En ese sentido, el mercado ha estado muy, em, entre comillas, refugiándose en esa parte corta y en esas referencias de más corto plazo, donde pues obviamente esos spreads todavía, como lo hemos visto, pues creo que en lo corrido de este año se encuentran bastante comprimidos, producto pues también de esa desvalorización que hemos tenido pues en la deuda pública y sobre todo pues unos niveles de liquidez que han mantenido las tasas de la deuda corporativa bastante estable, a pesar de que pues comparativamente contra la semana pasada tuvimos unos descensos muy leves en términos de las tasas de captación en plazos cortos de 8 o 9 meses, mientras que en la curva de TES, si bien presentamos también algunas correcciones esta semana, lo que hemos tenido pues es algo más de volatilidad y si vamos a mirar lo que en la gráfica inferior derecha, lo que ha sido el comportamiento del año corrido, pues claramente uno ve que hemos tenido un aumento importante de casi 200, 180, 200 puntos básicos en promedio para la curva, donde hemos tenido también un empinamiento importante, donde estas referencias de mediano y largo plazo pues han tenido unos movimientos muy fuertes al alza en tasas de interés, es decir, desvalorización para este tipo de títulos, mientras que la parte corta pues ha estado un poco más estable producto del escenario de tasas de interés. Ya pasando a la parte de renta variable, pues también consolidamos lo que es la información del mes de marzo, donde nuevamente vemos unos fondos de pensiones que fueron los principales vendedores para el mes de marzo, con ventas cercanas a los 280.000 millones de pesos. Los fondos de pensiones pues tuvieron una participación dentro del total de negociación del mes cercano al 17%. En la parte compradora pues se destacaron nuevamente los extranjeros con un volumen cercano a los 181.000 millones de pesos, donde pues obviamente aquí rebalanceos influyen de forma positiva dentro de la consolidación, pues digamos, de estos datos y de esta información y producto pues de lo que fueron los rebalanceos del mes de marzo, donde se dieron unas compras importantes, por ejemplo, en el caso de Preferencial Grupo Sura, pues eso aporta, digamos, a este resultado neto de compras netas de 181.000 millones de pesos, los extranjeros participando con cerca del 30% del volumen total de negociación. Y pues dentro de otros compradores netos podríamos destacar también en parte a lo que fue el comportamiento del sector real, que ya se empieza a volver, digamos que un agente recurrente, digamos, dentro de estas compras netas, producto de lo que ha sido pues todos estos eventos corporativos y planes de recompras de muchos de los emisores y adicionalmente pues las personas naturales que también tuvieron una posición compradora.
Entonces, pues aquí podemos ver un poco el reflejo de lo que hicieron los extranjeros, compras en preferencial Grupo Sura por cerca de 144.000 millones de pesos, quizás unos montos un poco inferiores en los demás nombres y también tuvieron pues unas ventas cercanas a 72.000 millones de pesos en Bancolombia. Si nos vamos a lo que hicieron las personas naturales, pues realmente estuvieron también muy del lado comprador de Bancolombia, con compras netas por 62.000 millones de pesos, ventas en preferencial Grupo Sura y en el caso de los fondos de pensiones, pues la posición contraria con unas ventas netas de 133.000 millones de pesos en preferencial Grupo Sura y alguna compra un poco inferior en Grupo Sura ordinaria con cerca de 27.000 millones de pesos. Entonces, pues esto nos lleva a que el mes termina con Bancolombia, Copetrol Preferencial Grupo Sura, Bancolombia Ordinaria e ISA como el top 5 de acciones más negociadas en un mes donde pues tuvimos un comportamiento muy estable para el índice, eh, una desvalorización apenas del 0,29%, donde tuvimos acciones como Celsia, Mineros, Grupo Bolívar y Pay que lideraron las valorizaciones, mientras que en la parte negativa pues tuvimos a ETB, Corfi Colombiana, ISA y Terpel. Obviamente esos cierres de mes pues en algunos casos vienen un poquito también influenciados por lo que fueron pues esos flujos de rebalanceos. Y pues creo que esta foto por el momento no cambia mucho. Hemos tenido unos extranjeros que los últimos años, meses y años pues ya han tenido una posición compradora un poco más constante, a diferencia de lo que sí evidentemente hemos visto pues desde el punto de vista de los fondos de pensiones, quienes pues prácticamente en esta información que les consolidamos de casi 3 años o algo más, pues vemos que constantemente han estado del lado vendedor y por momentos pues han sido parte, digamos, de la presión en algunos meses que tuvimos en el mercado, que obviamente pues ya ha venido digamos, disipándose un poco producto pues de algo de los buenos fundamentales que nos han acompañado este inicio de año. Otro comentario respecto en todo pues a este entorno, digamos, de volatilidad que muy seguramente algunos de ustedes pues tengan o me irían a preguntar respecto al dólar, pues claramente vimos obviamente una reacción fuerte, particularmente desde del viernes hasta el mediodía de hoy, donde el dólar pues prácticamente pasó de niveles de 4.000 por debajo de 4.200 a niveles hoy mucho más cercanos a los 4.500 pesos, donde alcanzamos a tener un máximo en la jornada de hoy de 4.479,50, prácticamente sus 4.480 pesos. Aquí simplemente pues queríamos retomar un poco lo que habíamos mencionado en nuestra presentación del mes de febrero, donde pues les habíamos dado como un poco la guía de lo que pensábamos debía ser el comportamiento para este año. Eh, en ese momento nos encontrábamos con un dólar cercano a los 4.098 y pues a partir de ahí mencionábamos que buscar niveles de exposición por esa zona de 4.080 o 4.000 o hacia abajo pues eran unos niveles bastante interesantes que nos iban a permitir, digamos, anticiparnos a lo que pudiéramos tener en términos em, de efectos del orden geopolítico, de toda la materialización de este riesgo comercial y pues adicionalmente otras variables que nos anticipaban, podíamos tener obviamente una depreciación de la moneda en el mediano plazo o para este año y que muy seguramente dependiendo de la magnitud de esos choques, pues íbamos a ver en algún momento niveles cercanos aquí como lo trazábamos a los 4.400 o algo por encima. Entonces, pues creo que eso por el momento funcionó bien. En algún momento hicimos algo de énfasis también en que, pues esto evidentemente hay que tomarlo como una opción para diversificar los portafolios y sobre todo para cubrirse, pues riesgos que uno ve latentes en lo que es el panorama del año. Aquí lo mencionábamos que, pues para nosotros íbamos a tener un dólar global con relativa fuerza, un poquito distinto a lo que hablábamos en el año 2024, donde pues aquí por el contrario teníamos una expectativa, era más bien de que nos pudiéramos en lo corrido, digamos, del año ir perdiendo fuerza. Aquí vemos pues elementos como ese diferencial de tasas
que habían entre países desarrollados y emergentes, las expectativas de crecimiento en Estados Unidos, los menores recortes de las tasas de interés, el tema de la inflación en Estados Unidos, pero sobre todo esa materialización de riesgos comerciales y geopolíticos que podrían imprimir esa fortaleza. Y creo que pues por el momento esos niveles, digamos, de compra funcionaron bien. Creo que esta semana pues también de una opción de estar vendiendo parcialmente esa exposición a dólar que uno haya podido tener en estos niveles altos de lo que pensábamos. Obviamente todos los choques son diferentes. Hoy pues como les digo pues las noticias acompañaron y uno no podría descartar que en algún momento estuviera podido subir algo más, pero pues esos niveles arriba donde uno crea pues que el dólar pueda encontrar algo de techo obviamente van también a depender de la magnitud del choque. Ahora habrá que ver hacia adelante pues si este tema geopolítico se suaviza un poco, pero no hay que dejar de lado que obviamente podemos mantener todavía un dólar con relativa fortaleza, producto de estas mismas variables y producto de que evidentemente no podemos descartar que la desaceleración en términos de crecimiento económico en Estados Unidos pueda ser un poquito más significativa y eso en algún momento va a presionar obviamente el dólar al alza, por lo menos temporalmente, y en ese orden de ideas pues digamos que la exposición todavía se debiera mantener parcialmente. Y pues bueno, esta última diapositiva quería, como la habíamos preparado, pues básicamente en un entorno de volatilidad y en un entorno pues de desvalorizaciones contrario a donde cerramos hoy. Como les digo, pues eso para los que se han ido conectando tarde, pues hoy tuvimos, digamos que noticias importantes que nos cambiaron de forma considerable el comportamiento del día. Y entonces, pues uno siempre oye que en estas correcciones claramente se generan algunas oportunidades y sí, no estamos muy lejanos de esa postura, pero también es importante llamar en algunos casos a tener un poquito de cautela porque hay que evaluar siempre también las razones del porqué de las caídas. Entonces, pues queríamos como unos enviar algunos tips de lo que nosotros creemos debe ser el comportamiento de uno como inversionista. Y primero, pues advertir que del afán solo queda el cansancio y obviamente las desvalorizaciones. Eso alineándolo un poco con el contexto de mercado, era contarles que pues básicamente entender el porqué de la caída es muy importante, porque no porque un activo esté bajando el 1 o el 2%, yo necesariamente debo salir a comprar pensando en que esto va a rebotar inmediatamente y me va a dejar el mercado. El mercado, como lo pueden ver, en un entorno de volatilidad ha dado muchas opciones de entrar, de salir, incluso en el mismo día, y eso pues hay que manejarlo, digamos, con cautela. ¿Por qué? Porque pues la volatilidad muchas veces lleva a que tomemos malas decisiones. Segundo, pues entender la estructura y los ciclos del mercado. Aquí, independientemente de que hemos tenido un factor un poquito atípico y que, como lo decía ahora, pues se volvió también un tema muy político que nos incidió en el comportamiento del mercado, es importante, digamos, entender cuáles son la estructura del mercado, que claramente nos venía mostrando una estructura bajista desde hace un tiempo, desde hace unas semanas, y sobre todo, pues, digamos, en algunos sectores muy específicos, en Estados Unidos principalmente, y donde habíamos mencionado que el mercado estaba rotando de sectores, estaba rotando el mercado de Estados Unidos, estaba rotando a otros mercados como mercados emergentes, y eso pues lo habíamos visto claramente reflejado en el desempeño del mercado. Ahora, ¿qué está incorporando el mercado? Esa es la gran pregunta que yo me tengo que hacer y a partir de ahí también, digamos, evaluar mis decisiones de inversión, sobre todo en qué activos y sobre todo en qué niveles debiera yo estar entrando. En escenarios, tercero, en escenarios de estrés, pues se ven comportamientos irracionales y ahí es donde uno, pues muchas veces no entiende de pronto que una acción donde hay un muy buen fundamental, donde uno está convencido que las cosas están bien a nivel de la empresa, pues ve una acción que de pronto empieza a caer el 5 o el 8%, simplemente pues porque ese miedo está eh, entrando en el mercado. Y eso nos lleva a que pues alinearlo un poquito con el primer punto y es, a partir de esos comportamientos irracionales, pues no necesariamente yo tengo que salir a buscar la mínima corrección para entrar al mercado, sino que tengo que pues saber, digamos que leerlo un poco y en algunos casos esperar un poco más para tener unos mejores niveles y no ver, digamos, esos comportamientos irracionales. Si ustedes lo han visto, el oro
que ha tenido quizás o ha sido quizás el de mejor, el activo de mejor comportamiento en lo corrido de este año y que tanto se ha oído recientemente, que es un activo obviamente que permite diversificar el riesgo, un activo refugio, un activo de cubrimiento. En estos escenarios de volatilidad esta última semana también vimos por momentos el oro desvalorizándose y eso también lleva em, a que toquemos el quinto punto y es que no siempre hay que vender lo bueno para comprar lo que más cae, porque muchas veces lo que más cae puede ser malo. Entonces, en estos escenarios también donde la gente ha tenido y donde los inversionistas han tenido muy buenas valorizaciones, pues es normal que a pesar de que los fundamentales lo respalden, empecemos a ver desvalorizaciones, porque se empieza a dar una rotación a buscar esos activos que más han caído y muchas veces no esos activos que más han caído son los mejores. Y en ese sentido también hay que tener cuidado muchas veces porque si las variables cambian radicalmente, como pueden estar cambiando en este momento o como pueden cambiar hacia futuro si este tema, digamos, no se soluciona prontamente, pues yo voy a tener algunos activos que quizás se vean más afectados que otros producto de esos movimientos en las variables. Otra opción interesante es cambiar los marcos de tiempo y aquí nos referimos a que, pues básicamente, y como lo decía también en uno de los primeros puntos, pues yo no debo ir a buscar una corrección del 1 o del 2% en un activo, mirarlo en un marco de tiempo de muy corto plazo, porque si estoy teniendo un entorno de cambio en el ciclo y en lo que está pasando, pues yo debo ir a buscar los activos o mirar, perdón, los activos en unos marcos de tiempo mayores donde me den a mí un espacio o un margen de seguridad mayor en la medida que voy comprando esos activos. Otro elemento importante es la diversificación, que creo que tiene mucho que ver con el último punto, que básicamente tener un portafolio suele tener mejor resultado que tener un único activo. Van muy de la mano y aquí lo que queremos comentarles es pues que básicamente, como le hemos mostrado también en las últimas presentaciones, nos interesa es que ustedes sepan, digamos que en ver cómo esa composición del portafolio me puede a mí proteger de eventos como estos. Entonces no es lo mismo estar yo expuesto 100% de mi portafolio a una acción muy volátil, por ejemplo, sector tecnológico Estados Unidos, donde pues ya hace algunas semanas veníamos viendo bastante debilidad, eh, a tener un portafolio diversificado donde si yo tuviera una exposición importante en deuda privada, en CDTs, en bonos, donde yo tuviera algo de exposición al dólar y donde yo tuviera, digamos, algo también de exposición a los fondos de inversión colectiva, fondos de menor riesgo como el fondo Vista que tenemos nosotros o unos fondos de crédito que de pronto van un poquito eh, ajenos a lo que es el comportamiento de mercado, pues esos cuatro activos me hubieran podido perfectamente dar una diversificación y dar un soporte a mi portafolio que pudo haber tenido algunas desvalorizaciones temporales producto pues de lo que pasó estos últimos días y por último, pues no olvidar que obviamente ese posicionamiento estratégico según el ciclo económico, que es lo que pues nosotros aquí en Progresión tratamos de analizar para que ustedes pues estén posicionados de la mejor forma y que obviamente pues eso también junto al tema digamos de la diversificación y un portafolio pues ustedes puedan tener al final digamos que un mejor desempeño en términos de rentabilidad. Bueno, aquí termino entonces la presentación. Em, Hoy, si de pronto tenemos alguna pregunta en el chat. Listo, ahí ya me están poniendo algunas preguntas en el chat. Vamos a dar un par de minuticos a ver si recibimos algunas más.
Listo, entonces me dicen qué oportunidades de inversión en este momento. Bueno, básicamente, eh, como lo digo acá, creo que enfocarnos, digamos que en un solo activo, pues es complicado. Desconozco, obviamente, el portafolio de cada uno, entonces, y el perfil de riesgo, entonces, pues enfocarme directamente en una recomendación es muy complicado. Lo que sí nosotros creemos y lo que les hemos presentado es que eh, realmente creemos que hoy los niveles de tasas de interés dan una opción interesante para tener una exposición, digamos, dentro de los portafolios, sobre todo un portafolio balanceado. Entonces, pues en ese sentido no estoy aquí yéndome, digamos que a los dos extremos de un portafolio muy arriesgado, un portafolio muy conservador. Básicamente, pensar en que podemos tener, digamos, un portafolio diversificado con renta fija, donde claramente estamos viendo hoy unas tasas de interés, unos retornos reales que siguen siendo muy atractivos frente a lo que hemos tenido históricamente. Eh, Creo que podríamos estar hablando de tasas de doble dígito todavía en los CDTs. Entonces, pues eso es un elemento importante para tenerlo en cuenta. Seguimos teniendo algo de preferencia en plazos poquito más largos, entre 1, 2, 3 años, idealmente en tasa fija. De pronto en plazos más largos, pues también hace sentido en algún momento revisar papeles indexados a la inflación, donde hoy encontramos pues unos márgenes bastante altos históricamente frente pues a lo que hemos tenido en años atrás, y a pesar de que pues la expectativa, como les decíamos, es que tengamos una inflación que pueda converger a algo cercano al 4%, 4,5%. Entonces, pues en ese sentido, ahí tenemos una opción. Como les digo, pues desconozco de pronto un poquito el perfil de riesgo tuyo y el horizonte de tiempo, y eso pues habrá que evaluarlo de mejor forma, pero creemos que hay unas oportunidades, al igual que en los fondos de inversión colectiva que tienen pues la exposición a ese mismo mercado, y adicionalmente porque pues en esos fondos también podemos, digamos que mantener algo de liquidez con unas rentabilidades interesantes que en estos escenarios pues nos permiten, digamos que tomar una postura un poquito más defensiva dentro de los portafolios, y digamos que mitigar un poco esa volatilidad que tuvimos pues particularmente esta última semana. Si lo miramos ya desde el frente de renta variable, nosotros pues también tenemos unos emisores recomendados donde creemos que Bancolombia, algo de exposición en el sector financiero, pues nos hace un poco de sentido. Siempre, y lo hemos mencionado los últimos 2 o 3 años, creo que nuestra preferencia pues siempre ha estado en el caso de Bancolombia. Esta última semana pues también tuvimos alguna corrección importante. Aquí pues hago la salvedad de que obviamente hay que entender que estamos hablando de un sector financiero que es un sector cíclico, que obviamente se puede ver afectado si pues todo este entorno externo se empieza, digamos, a materializar mucho más dentro del ciclo económico, ¿no? Si estamos hablando claramente de un escenario de desaceleramiento fuerte o por lo menos de recesión en Estados Unidos, pues claramente tendríamos ahí algún choque, obviamente, en términos de crecimiento, pues a nivel global para los demás países, y pues obviamente ahí tendríamos que esperar también que se ajusten un poquito las expectativas y que seguramente tengamos alguna corrección en los precios. A grandes rasgos, pues podemos mencionar que igual, fíjense, terminamos la jornada de hoy con un índice local de acciones que todavía se valoriza más del 16%. Entonces, pues esa diferenciación que les mencionaba en algún momento se ha venido dando, digamos que entre mercados. Nosotros, pues como ya lo hemos mencionado también, tenemos un viento, entre comillas, a favor, que ha sido pues todo este tema de la expectativa, digamos, de cambio político, muy similar a lo que ha venido pasando en otros mercados de la región. Adicionalmente, pues unos activos que venían muy castigados, y adicionalmente algunos eventos corporativos donde incluso Bancolombia pues tiene ahí un evento pendiente y que pueden generar algo de retorno adicional. Algunas acciones como ISA, obviamente entendiendo también un poquito lo que puede ser esa percepción de riesgo político. Grupo Energía Bogotá, la exposición en mineros también, para capitalizar un poquito lo que ha venido pasando desde el punto de vista del oro. Algunas acciones también como Semargos, Grupo Argos,
en algunos momentos Grupo Sura también ha dado, nos parece que tenemos una opción ahí interesante. Entonces, pues hay 4 o 5 emisores interesantes dentro del mercado local de renta variable. Y lo que presentábamos también hace 2 semanas, em, en términos de pues acceso, digamos, a activos a través del mercado global colombiano, donde, pues si ustedes se acuerdan, tuvimos una postura un poquito más defensiva, donde de pronto, a excepción de un par de ETFs que nos replicaban, digamos, que el comportamiento del Standard Poor's, y sobre todo pues porque nos interesa, digamos, tenerlo pensando más en un horizonte de largo plazo y buscar este tipo de caídas, nuestra preferencia estaba un poco más enfocada, digamos, a la parte de sectores de renta fija, donde creemos pues que eventualmente en algún momento debamos tener algún descenso de tasas de interés y eso va a soportar el comportamiento de estos activos. Entonces, mirar los tesoros en Estados Unidos, ETFs de los tesoros en Estados Unidos, principalmente parte corta y parte media de la curva, adicionalmente bonos, preferiblemente grado de inversión en dólares, que también nos ofrece este mercado. Eso pues digamos como a grandes rasgos de lo que creemos hay oportunidades. En cuanto está la acción de ISA hoy, la acción de ISA cerró hoy en 19.380 con una valorización del 2,5%. Me preguntan qué proyección en Da Vivienda en términos del comportamiento de la vivienda. Creo que ha sido un comportamiento relativamente positivo en estos días de volatilidad. Hoy cerramos en niveles de 21.300, una acción que alcanzó a estar pues muy cercana, digamos, en ese último rebote que habíamos tenido pues semanas atrás, donde en general pues vimos las valorizaciones fuertes de este mercado. Fue una acción que alcanzó a llegar a niveles muy cercanos a los 22.000 pesos. em, 21.500 más o menos fueron esos últimos máximos en el mes de febrero y finales de marzo. Entonces, pues alcanzamos a bajar un poco hacia niveles de 20.500, pero hoy retomamos niveles por encima de los 21.000. Em, ¿Cuál es la expectativa? Nosotros, eh, digamos que en lo que venimos mencionando hace poco más de un año, mencionábamos que el tema, tanto en Davivienda como en Avali como en Banco Bogotá, y obviamente pues a grandes rasgos en el sector financiero, nosotros ya veníamos viendo algunos cambios que nos parecían atractivos dentro del comportamiento de muchas de las variables. Creo que eso pues fue evidente ya en los cierres del año 2024 en materia de resultados, y un año 2025 donde la expectativa es que lentamente, pero las tasas de interés pudieran disminuir algo más, la inflación pudiera disminuir algo más, y sobre todo tuviéramos algo de recuperación en el crecimiento. Pues las expectativas para el sector financiero eran positivas. El tema de la vivienda obviamente obedece a que pues hay un gran negocio detrás pendiente pues de mayores detalles, de finiquitar el negocio, y de conocer esos detalles finales que pueden generar de pronto algún tipo de incertidumbre que seguramente pues mantenga un poco quizás lateralizado el precio, o no tengamos digamos que el mismo comportamiento de otros emisores del sector. Pero a grandes rasgos creemos que es un emisor que tiene todavía un potencial de valorización interesante, y sobre todo pues esa transacción que se puede demorar un poco en liberar valor, y ahí tendremos que conocer y pues también hacer muchos cálculos respecto a lo que sea ya la negociación final. Pues creemos que en el mediano largo plazo eso va a ser positivo, y en la medida que el ciclo pues siga mejorando para el sector financiero, evidentemente ahí tendremos unas opciones de valorización. El tema de invertir en bienes inmuebles, bueno, digamos que ahí es un tema un poquito distinto a lo que hemos venido hablando acá. em, Creemos que pues obviamente como todo siempre hay pues digamos que algunas oportunidades. Es distinto también invertir digamos directamente en un inmueble o hacerlo a través de los fondos de inversión, y de eso pues también dependen mucho de las decisiones. Entonces pues creo que tocaría mirar un poquito más a fondo cada caso para poder dar pues digamos como un poco de luz. Creeríamos que obviamente em, el escenario de tasas de interés puede soportar, digamos que alguna mejora en el mediano plazo, también para este sector y para este mercado, pero como les digo, pues hay que mirar en específico finalmente qué es lo que se está buscando, si es también en la parte residencial, en la parte comercial,
en la parte logística, etcétera. Y pues para eso hay muchos instrumentos hoy que nos permiten, digamos, que acceder a ese tipo de inversiones, tanto fondos de inversión colectiva, que incluso aquí administramos, como también algunos ETFs, perdón, algunos instrumentos que tenemos ya en la bolsa en términos de negociación, que también tienen exposición, pues digamos, al sector inmobiliario, obviamente con algunas características un poquito diferentes, pero pues eso ya digamos que tocaría mirarlo un poco más a fondo. Con la entrada de SIB de Grupo Bancolombia y proyección de valorización un año por arriba de máximos históricos, em, el tema de la conformación del grupo SIB evidentemente debiera generar alguna liberación de valor adicional que pues ir a buscar los máximos históricos. No sé si en la vuelta de un año, pero creo que pues sí están dadas, digamos que todas las condiciones para que Bancolombia, que a pesar de las valorizaciones que vimos hasta un par de semanas atrás, em, pueda continuar, digamos, con valorizándose. Y como les digo, pues la perspectiva en el sector financiero es un poco positiva. Ahora, creo que, vuelvo y lo repito, es prudente, digamos, que entender que lo que ha venido pasando recientemente, pues pueden ser unos vientos en contra para el sector y como para muchos sectores y no únicamente para el caso local, sino a nivel internacional. Entonces, pues habrá que ver y estar pendientes también cómo se va desenvolviendo todo este tema porque claramente pensar en que tenemos alguna afectación en el ciclo económico, pues el sector financiero pueda estar ahí afectado. Pero a grandes rasgos creemos que son acciones que todavía están un poquito rezagadas en términos de lo que debe hacer el valor justo. Bancolombia, pues la idea con todo este tema que se está haciendo es también optimizar un poco esa estructura de capital, de los niveles de solvencia, liberar algo más de capital y adicionalmente hay un tema también de una posible recompra de acciones, lo cual pues pueda soportar el precio y por lo menos pues ir a buscar esos máximos recientes que hemos tenido quizás por niveles de 45.000, 46.000 donde estuvimos recientemente y donde nosotros creemos que es una acción que pueda todavía soportar unos precios cercanos a los 49.000 pesos. Quiero saber cómo para que me entreguen. Eh, Luz Marina, ya buscamos quién te pueda contactar para solucionar las dudas que puedas tener. ¿Qué precios de entrada interesante en Bancolombia? Yo creo que todo lo que tengamos en términos de correcciones y lo que vimos cercano, pues estos días, o por lo menos por debajo de niveles de 41.000 empiezan a ser pues unos precios atractivos, sobre todo hacia la zona de 40.000 pesos, pero como les digo, pues siempre teniendo en cuenta y en mente lo que está pasando en el contexto externo, creo que a pesar de las buenas noticias de hoy, a pesar de las valorizaciones tan fuertes que vimos, creo que aquí el tema no termina. Y eso pues muy seguramente nos va a generar algo de volatilidad. Entonces el mensaje sí sigue siendo de pronto como tener pues, algo de cautela. Uno no puede tampoco descartar que mañana creería que de pronto podríamos tener una extensión de las valorizaciones, pero creo que lo que hemos hablado, las correcciones en Bancolombia nos van a dar una oportunidad interesante para buscar este emisor. Em, como qué oportunidad ven en TLT como oportunidad a mediano plazo con bonos en USA por su valor actual. Muchas gracias. Em, Pues realmente nosotros ahorita no tenemos la opción, digamos, de invertir a través del mercado global en TLT. Obviamente el TLT pues es un ETF que da acceso al movimiento de los bonos de largo plazo en Estados Unidos. Entonces, pues en ese orden de ideas lo que hablábamos ahorita un poco. Eh, Aquí es una referencia de 20 años, lo cual pues es la parte larga, digamos, de los bonos del tesoro. Y aquí hay que entender pues obviamente que si bien también tenemos unos niveles de tasas de interés relativamente altos en Estados Unidos y donde la expectativa pues que también teníamos para este año era algunos recortes en las tasas de interés, eh, esa parte larga pues tiene que ver mucho con lo que va a ser también el comportamiento del déficit, que claramente pues esta administración nueva busca solucionar muchos de sus problemas a partir de lo que ha sido pues un aumento del déficit sostenido y un aumento del endeudamiento sostenido. Entonces pues creo que puede ser un instrumento también con algo de volatilidad,
eh, pero que evidentemente, pues digamos, la expectativa es que podamos tener también por lo menos alguna corrección en términos de tasas de interés. Ahora yo no estaría muy lejano de, y obviamente hacer seguimiento a lo que va a pasar en términos de inflación. Es un tema que si bien nosotros veníamos mencionando ya los últimos meses, no nos preocupaba mucho el tema inflacionario en Estados Unidos, podíamos creer que estuviera controlado en los niveles que estuvimos estos últimos meses, alrededor del 2,8, 3%, y sobre todo en la medida que pudiéramos tener unos precios menores del petróleo, nos iban a ayudar en ese dato de inflación. Lo que pasa es que ya el tema, digamos, de aranceles puede cambiar un poquito el juego y puede generar algunos choques que en el papel hagan a la Fed, como ya lo decía, estar un poco más restrictiva y seguramente mantener unas tasas un poco más estables. Y en ese escenario, pues muy seguramente no debiéramos de pronto que la parte larga tuviera un comportamiento muy positivo de corto plazo. Pero creo que ahí hay una oportunidad interesante, obviamente, pues como lo digo, eso también es de cada perfil de riesgo y entender que uno aquí está invirtiendo los bonos de largo plazo. ¿Cuál puede ser el comportamiento de bancos digitales como Nubank con la situación actual de mercado? Em, Nubank, yo me iría un poco a la historia reciente. Nosotros, pues es un banco que también hemos tenido recurrentemente dentro de la estrategia, em, donde creemos que pues hay todavía, y frente a los precios actuales de mercado, hay algún potencial de valor. Obviamente es un banco que también muy relacionado con su sector, pues tiene una volatilidad también un poquito alta y muchas veces se tiende a igualar a lo que pasa con el sector tecnológico en Estados Unidos. Pero las cifras han sido muy interesantes de crecimiento estos últimos 2, 3 años que pues ya lo hemos tenido negociando en el mercado global colombiano. Entonces, pues las cifras de entrada son muy positivas, una fase, digamos, de expansión y de crecimiento bastante interesante que se ha venido desacelerando un poco. Situación normal, digamos, dentro de este tipo de compañías, pero es un banco que todavía tiene un potencial de crecimiento muy grande a nivel regional. Hoy por hoy, pues hay una presencia muy importante en Brasil, algo más, algo en México y mucho menos, digamos, en Colombia, pero creo que todavía hay un potencial de crecimiento en estos últimos dos países significativo y aquí uno no puede descartar que a futuro pues ellos puedan, digamos, que ingresar en otros mercados y claramente con un negocio que ha sido un poco disruptivo, eh, pues han venido, digamos, que teniendo unas buenas métricas de crecimiento. Es un banco muy eficiente, donde el comparativo entre ingresos y costos de adquirir un consumidor y lo que realmente un cliente y lo que realmente genera ingresos un cliente, pues ese spread es muy interesante, lo cual ha generado una rentabilidad también muy interesante para el banco. Para es que este último cuarto trimestre o el cierre del año pasado en el cuarto trimestre, pues sí tuvimos una afectación muy importante en materia, digamos, de desaceleración de algunas cifras y sobre todo un impacto producto de lo que fue la devaluación del real, dado que su principal mercado, pues obviamente es Brasil, la devaluación del real que tuvimos a finales del año pasado. Entonces eso le pegó mucho a las cifras consolidadas, ahí generó, digamos que mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas preguntas, la acción cayó, si no me falla la memoria, como un 20%, y ahí nos hemos vuelto, digamos, a negociar en estos, hemos vuelto a negociar en estos niveles alrededor de los 10, 11 dólares. Pero nosotros creemos que puede ser un banco que evidentemente soporte unos niveles de 13 dólares por lo menos en términos de lo que pueda ser su precio justo. Y vuelvo, pues hago énfasis en que claramente es un sector financiero, es un sector que va a estar muy ligado con lo que esté pasando en términos, digamos, del crecimiento y sobre todo lo que estaba pasando en Brasil. En Brasil tenemos también algún ruido fiscal que se ha venido, digamos, que calmando un poco estos meses. El real venía con un muy buen comportamiento este primer trimestre, entonces cuando conocimos las cifras del cuarto trimestre, prácticamente el real había borrado toda la depreciación que habíamos tenido en noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, sobre una base uno podría pensar que los resultados del primer trimestre sean buenos, pero también tengo que tener en cuenta y pues nosotros hacemos seguimiento y por eso eventualmente los estamos actualizando, es sobre el tema de qué está pasando, digamos, pues en cada mercado, en términos de lo que uno puede esperar en términos de crecimiento de la cartera de crédito. Nubank lo que ha buscado también recientemente ha sido ser un poco más cauto
en la colocación, digamos, de crédito y no estar creciendo necesariamente a un ritmo muy acelerado por no estar teniendo una correcta evaluación de riesgo, sobre todo en productos para clientes de más bajos estratos, que son los que pueden sufrir las consecuencias de pues este entorno de todavía algo de inflación alta en Brasil, pero sobre todo en un entorno donde el Banco Central brasilero pues tuvo que subir las tasas casi que 400 puntos básicos y las tiene hoy en niveles de 14,25 si no estoy mal, y podríamos tener incluso algún par de movimientos adicionales. Entonces eso en algún momento se va a ver reflejado sobre la colocación de crédito en Brasil. Em, bueno, no tengo más preguntas en el chat. Creo que alguien había levantado la mano. Me reviso si la mano sigue levantada. Darío, y si nos puedes hacer la pregunta. Bueno, creo que ya no lo veo conectado. Bueno, entonces no tenemos más preguntas. Agradecerles. y Nos vemos entonces en un par de semanas para seguirles actualizando un poco de estos temas de mercado y cómo continúa evolucionando pues todo lo que hablamos hoy y sobre todo pues temas nuevos que podamos ir actualizando y también revisando nuevas cosas. La idea pues es poderlos en estos webinars que ustedes solucionen muchas de sus dudas y también poder tener pues una actualización de muchos de los temas que pues día a día ustedes oyen y que podamos profundizar mucho más en ello. Muchas gracias y que tengan buena tarde.